ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. ¿Qué harás en mí, en mí, en mí? Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Solo tú recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Solo tú recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Yo te amo, te amo, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo, te amo, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Muy buenas noches, hermanos. Hoy, como todos los jueves, tendremos un tiempo para poder meditar juntos en la palabra de Dios. Y quisiera el día de hoy poder empezar con una pregunta que quizás en un momento muchos de nosotros nos la hemos hecho
o quizás hemos escuchado de parte de alguna otra persona esta pregunta. Y la pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y para eso quisiera ir a la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar para que la palabra de Dios pueda ser entendida y pueda ser trazada correctamente. Así que acompáñenme en esta oración. Señor, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque por este medio, Señor, tu palabra, Señor, es difundida, Señor. Y más personas pueden escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien abre, Señor, nuestro entendimiento. Eres tú, Señor, que permites que tu palabra pueda llegar a cada corazón, Señor. Es tu palabra, Señor, la que puede transformar, Señor, nuestro duro corazón y cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne, Señor. Ayúdanos, Señor, esta noche a poder estar atentos a tu palabra y permíteme, Señor, que tu palabra pueda ser trazada correctamente conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta se la hizo justamente el guardia que estaba a cargo de la cárcel donde Pablo y Silas estuvieron encarcelados. Y podemos ir al libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 16, versículo 30. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El día domingo, justamente, en la prédica se tocó esta historia. Así que voy a hacerlo más rápido, solamente enfocarme en este versículo, en la cual este encargado de la cárcel, de los prisioneros que estaban dentro de ella, al ver este hecho milagroso que aconteció, pregunta dirigiéndose tanto a Pablo como a Silas, y la pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y vamos a ver cuál es la respuesta que la palabra nos trae ante esta pregunta, que como le dije al inicio, quizás en un momento nos las hemos hecho, o quizás otras personas nos la han hecho. Y en el versículo 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La respuesta que da tanto Pablo y Silas ante la pregunta de esta persona es cree. Cree y puntualmente en el Señor Jesucristo. Porque uno puede decir, creo, pero ¿en qué creo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás salvo. Entonces la respuesta, hermanos, ante esta pregunta, y estoy seguro que ya seguramente muchos ante la pregunta inicial ya tendrían la respuesta, la palabra nos dice que es creer. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿no? La salvación es personal, y vamos a ver más adelante cuando se refiere y serás salvo tú y tu casa. Pero la respuesta ante esta pregunta es creer. Ahora, la otra pregunta sería, ¿no? Y ahora, pues, ¿cómo voy a creer en el Señor Jesucristo? ¿Será suficiente decir, yo creo, entonces, ahora sí creo, y con esto ya soy salvo?
veamos qué nos muestra la palabra. Pero antes, recordemos aquel versículo que constantemente lo hemos mencionado y que está en la palabra, en Romanos 10:17, que nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, si vemos de una manera el proceso de esto es escuchar la palabra de Dios para poder creer en el Señor Jesucristo y de esta manera poder ser salvos. ¿Y qué pasó entonces con esta persona que hizo esta pregunta? Y la respuesta de Pablo y Silas fue creer. Pues vamos a ver qué es lo que ocurrió en la historia. En el versículo siguiente, en Hechos capítulo 16, versículo 32, después que ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, en el versículo 32 nos dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué hizo Pablo y Silas? No solamente le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, sino que ellos dijeron, le hablaron la palabra, compartieron las buenas nuevas, compartieron el evangelio con esta persona. Y no solamente con él, sino con todos los que estaban en su casa. La palabra nos muestra esta coherencia que hay. Para que este hombre pueda creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tenía que escuchar la palabra. Y eso es lo que hizo Pablo y Silas inmediatamente, fue compartir la palabra de Dios con este hombre, para que pueda poner su confianza en Jesucristo. Y la palabra nos muestra que no solamente él, sino todos los que estaban en su casa escucharon la palabra. Y estoy seguro y convencido que este hombre seguramente está en la presencia de Dios porque pudo creer en el Señor Jesucristo. La palabra no nos muestra el nombre ni el apellido de este personaje. No es necesario saberlo, pero sí nos muestra cómo ante esta pregunta, cuál es la respuesta y en realidad cómo a la pregunta de ¿qué debo hacer para ser salvo? Es simplemente creer. Esto echa, hermanos, echa cualquier otra respuesta que pueda hacer referencia a las obras. Es más, la Escritura nos muestra ciertos versículos que nos van a confirmar, ¿no?, que la salvación es por fe, ¿no?, y no es por obras. Y lo podemos ver en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Nos habla que es por gracia. Dice, por gracia somos salvos. Es algo no merecido, no es por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Dice en el versículo Efesios 2, versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, en Efesios 2, versículo 9. Entonces es por gracia, y esto es a través de la fe. Esta fe que viene por el oír, y el oír por su palabra. Y lo reafirma en Romanos capítulo 4, versículo 16, lo pueden buscar en casa, que es por fe para que sea por gracia. Entonces, ante esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si alguna vez hemos hecho esta pregunta o hemos escuchado de parte de otra persona esta pregunta, es creer. E inmediatamente poder escuchar la palabra de Dios. Si nosotros hace mucho tiempo hemos creído en el Señor Jesucristo hace un tiempo atrás, me animo a mí mismo a poder seguir confiando en Jesucristo, lo cual se va a dar a medida que permanezcamos en su palabra.
Es por eso que es importante, hermanos, poder permanecer en la palabra, poder meditar en la palabra todos los días. Es necesario poder tener este tiempo de poder ir a la palabra y poder meditar en ella. Y en la Biblia podemos encontrar, hermanos, de tapa a tapa, podemos encontrar en las Escrituras justamente cómo la salvación es por fe y no por obras. Y viene a mi mente aquella historia que sucedió cuando Jesucristo estaba crucificado en medio de dos malhechores, ¿no? Y esto lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 40. En Lucas, capítulo 23, hemos escuchado seguramente esta historia, cuando Jesucristo estaba crucificado y estos dos malhechores estaban justamente uno a su derecha y otro a su izquierda. Y dice Lucas capítulo 23, versículo 40 dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Reprendiendo uno de ellos al otro, ¿no? Le dice: ¿no temes a Dios estando en este momento? ¿No hay temor en tu corazón? 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hemos leído seguramente esta historia anteriormente y es interesante cómo uno de estos malhechores, ¿no? Reconoce su condición cuando está crucificado al igual que Jesucristo junto con el otro malhechor. Él también era un malhechor y él reconoce su condición. Dice: a la verdad que nosotros merecemos esto, como lo menciona en el versículo 41. Es justa. Estamos recibiendo lo que merecen nuestros hechos. Este hombre, este malhechor, por todo lo que había hecho, hermanos, por lo que estaba en la cruz en ese momento, él no merecía ser salvo. Porque él menciona claramente en el versículo 41 que ellos estaban recibiendo todo lo que merecieron sus hechos, sus actos, sus obras. Ellos estaban recibiendo justamente todo ello. Ellos eran malhechores, por sus obras no merecían la salvación. Pero recordando nuevamente aquella pregunta de este guardia de aquella cárcel, ¿no? Y entendiendo que la salvación es por fe, vamos a ver que este malhechor hoy en día también está en la presencia de Dios. Porque la salvación, nuevamente, hermanos, no es por obras, para que nadie se jacte y nadie se gloríe, sino es por fe, y esto es por gracia, porque es un regalo de Dios. Y nos muestra en el versículo 42 cómo este hombre, después de haber reconocido, ¿no?, su condición de pecador, que era justo lo que merecía en aquella cruz, menciona y le dice a Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, reconoce a Jesucristo como el Rey, como el Mesías que había de venir. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas. Porque Jesucristo viene por segunda vez, hermano. Viene. Está en las Escrituras. Va a pasar. Nadie sabe el día y la hora.
pero va a suceder. Y este hombre, este malhechor, en ese momento dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando vengas, Señor, cuando vengas en tu reino, porque tú eres el rey. Este hombre en esa condición creyó, a pesar que nadie más en ese momento creía, porque si uno lee esta historia, se da cuenta de que todos se burlaban. Es más, muchos, en ese momento se encontraban muchos ancianos, muchos fariseos, muchos maestros de ley, y se burlaban de Jesucristo al contemplar este acto. Inclusive decían, bájate de la cruz para poder creer. No, pero este hombre no se dejó llevar por las burlas que hacían a Jesucristo en ese momento. No se dejó llevar por lo que sus ojos estaban viendo, que era un hombre crucificado en un madero. Él creyó en Jesucristo como el Rey, como el Mesías, como que ha de venir. Y la respuesta que da Jesucristo es en el versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, la salvación no es por obras, es por fe. Esta fe que proviene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que nos animamos, hermanos, esta noche a poder seguir confiando en Dios, a poder seguir permaneciendo en su palabra, a poder seguir escudriñando las Escrituras. Es necesario en nuestras vidas. Así que vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, tu palabra, Señor, nos muestra, Señor, que la salvación, Señor, es por fe. Y esto es un regalo tuyo, Señor. Esta fe que viene, Señor, a medida, Señor, que permanecemos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a no ser distraídos, Señor, por el sistema de este mundo, a no ser llevados, Señor, por las pasiones de nuestro corazón, sino ayúdanos, Señor, a poder permanecer en tu palabra. Ayúdanos a poder instruir, Señor, a nuestros hijos en tus caminos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder caminar, Señor, en tu voluntad y no hacer nuestra voluntad. Reconocemos, Señor, que muchas veces, Padre, hemos actuado en bajo a nuestra manera de pensar. Muchas veces hemos dado cabida a pensamientos que vienen de nuestro propio corazón. Pero ayúdanos, Señor, por medio de tu palabra, a poder confiar cada día más en ti y echar fuera todo pensamiento que no proviene de ti. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, y sé tú haciendo la obra que tengas que hacer en cada uno de tus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.